nos hemos comprometido a una presencia muy grata. Nosotros empezamos el año 2019 con una entrevista a Pedro Saborido. Y ahora empezamos el año 2020 con otra entrevista a Pedro Saborido. Buen día, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Pedro, quería contarte una anécdota para darte un pie, Sí, para tirarte un pase, a ver si sale una jugada buena. Estoy seguro que con este compañero yo tengo jugadas buenas a mi disposición. Una vez estábamos viajando en un auto con un amigo tucumano que me estaba haciendo conocer belleza de las cercanías de la provincia. Y en el medio de la conversación me dijo, ¿vos sos porteño, Edgardo? Y yo le dije, no soy estrictamente porteño, yo soy del conurbano bonaerense, de Aedo. Ah, me dice, y el A fue como una especie de alivio. Yo me daba cuenta, me dice, que vos no eras porteño, porque con los porteños a mí me cuesta mucho conversar. Me llamó muchísimo la atención eso, no había pensado nunca en esa especificidad conurbana. Y vos acabás de escribir un texto que yo todavía no leí, pero tengo muchas ganas de hacerme tiempo para leer, porque sigo tu literatura, haciendo una especie de fenomenología del conurbano. ¿Existe un conurbanense distinto del porteño para tu punto de vista? Existe una conurbanidad, no sé si un conurbanense, porque vos fíjate que te tuvo que preguntar. Claro, O sea, claro. hay algo que no es del todo fehaciente. De alguna manera en el libro lo hablo, un belga, un mendocino, no sé si distingue a alguien que vive en Lanús de alguien que vive en Almagro. Sí hay otros vasos comunicantes culturales, hay otras patrias territoriales, otras pertenencias que harían suponer, qué sé yo, que un tipo que escucha heavy metal o lea a Rodolfo Kusch, es muy parecido en Caballito ¿no? Y, y que alguien que tenga una reunión de consorcio y coma sushi, uno pueda suponer que vive en Caballito, pero resulta que en Berazategui también hay edificios y también venden sushi, ¿no? Claro, finalmente uno dice la palabra Berazategui y no imagina edificios. Puede imaginar unas calles de tierra, otras calles, puede imaginarlo al intendente, a los Musi, puede imaginar asfalto, puede imaginar una clínica veterinaria, pero no piensa en edificios. Y sin embargo, hay muchísimos edificios en Berazategui, como los hay en Lanús, en Loma de Zamora. Ahora, una cuestión de orden histórico es que el conurbano ha sido un punto de concentración muy especial, muy particular, de una gran cantidad de santiagueños, salteños, tucumanos, ¿no? De gente del norte de nuestro país y de las llamadas provincias pobres. ¿No hay algo en ese mito, en esa representación mitológica del conurbano, no hay algo de eso? ¿No hay algo de colores de piel predominantes o mezclas, para decirlo más precisamente, mezclas distintas? Porque también en la ciudad de Buenos Aires hay mucha gente del interior, pero es evidente que el fenómeno se dio especialmente en el conurbano, ¿no? Quizás se confunden menos, quizás pueden mantener sus singularidades. La capital como gran procesadora, como máquina, rápidamente te mete en normas y costumbres, ¿sí? Quizás en el conurbano todavía cada uno pueda mantener un poco su singularidad. El tucumano seguirá siendo tucumano, como el tano seguía siendo tano. En Herli hay tanos que han llegado en los 60, en fines de los 50, principios de los 60, tanos que todavía tienen acento italiano, no se les entiende una goma lo que dicen, tipo de 75, 80 años, y vayan a Villa Industriales en Lanús, en algunas partes
Caraza, Valentina Alsina, Herli, yo los conozco, esos tanos que antes de empezar a hablar arremeten como una especie de, viste que es como una especie de llamado de atención, ¿no? Y luego y luego hablan, de la misma manera que en Will de Villadomínico está lleno de polacos, o en el mismo Doc Sud está lleno de polacos. Esto quiere decir, si vos dijiste bien, me parece que pueden, cierta característica pueblerina o de sacato a la ley cultural, de amalgamarse, hace que todavía se puedan cada uno mantener su singularidad. Y siempre va, viste, como lo que vos dijiste, viste, vos sos un moca que cayó en Aedo, viste, y después empezaron, y después vinieron de Bolivia, vienen de Paraguay, vienen de Venezuela, y vienen también del interior del país, del cual uno, digo el interior y me tengo que corregir, porque... Sí, sí. En el interior estamos nosotros también. Exactamente. Y vos fijate que el conurbano no, desde la capital al resto del país se le dice el interior, ¿no? Como si estuviera en la puerta acá. El conurbano no está en el interior y tampoco en la capital. Y la puerta es el puerto, para jugar con las palabras, ¿no? Claro. Y el conurbano es el que acompaña, el conurbano que viene del inglés conurbato, conurbation, de verdad, viene es un término, es un concepto inglés, que es lo que viene, el con, ¿viste? Está con la urbe, es un derivado de la urbe, no es urbe, no es algo en sí, es un derivado. Claro, ¿viste? rodea la urbe. Ahora, desde el punto de vista regional e incluso nacional, le pegamos un toque a ese asunto, pero después hay otro toque distintivo entre la ciudad de Buenos Aires y el llamado conurbano, que es el producto bruto, ¿no? Que es la guita. Hablando en términos promediales, no porque no haya pobres, los hay y muchos y muy graves las situaciones de pobreza en la ciudad, pero cuando vos te enterás que el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires es no sé cuántas veces, no, nunca lo memoricé, cuántas veces el de La Matanza, con una población menor, te das cuenta que ahí también, eso crea una fisonomía colectiva, más allá de las peculiaridades regionales o barriales, ¿no? Hay una proximidad de lo diverso, una proximidad de lo radicalmente distinto que también marca el fenómeno, ¿o no? No sé Quizás haya como una relación invertida, en la cual lo que en la capital federal es la excepción, en el conurbano es la norma. ¿Sí? Uh-huh. Cuando vos vas al sur de la ciudad, de Buenos Aires, te vas para el lado digamos, del Barracas. No, más para el lado del autódromo, al suroeste, por decirlo. Está. Y hay restaurantes descampados, y decís, es increíble que la capital tenga descampados, digamos. Uno diría que esto pertenece más al conurbano, es como una transición hacia el conurbano, ¿no? Sí. La villa, decís, esto es una excepción en la capital, ¿viste? ¿Qué hace la Villa 31 acá? Nadie se pregunta qué hace la Villa 31 en el tercer cordón, se supone que es normal que haya eso. Entonces, y ahí se ve esa diferencia económica en la cual la concentración de guita que hay acá, diría que ahí quizás se piense en lo que siempre ponen como la idea de la teoría del derrame, ¿no? Como que el conurbano es como el derrame de la capital, ¿sí? Y de alguna manera ese derrame está totalmente naturalizado, es decir, en el conurbano vive aquel que no puede vivir en la capital. En realidad vive mucha gente que sí podría vivir en la capital y que elige quedarse en el conurbano, ¿no? Así es. Chaguita, qué sé yo, y punto. Pero me parece que ahí pensá en vos que sos de Aedo, ¿qué cosas tuviste que venir a buscar a la capital? Entonces, ahí me parece que hay otra clave que se ata a lo económico, que es la falencia, ¿viste?
¿Qué cosa vos tuviste que venir a buscar a la capital para desarrollar tu deseo? Claro, Tu búsqueda. claro, claro. Y ahí hay una cosa que es muy autobiográfica en el caso mío, quizás también lo sea en el tuyo, pero la transición de nacer en el conurbano pobre especialmente, porque el conurbano que no es pobre, pasar a la ciudad no es un salto en calidad. Pero para mí la frontera de mi biografía es el puente de Liniers. Es extraordinariamente central en la biografía. Yo cuando empecé a cruzar el puente de Liniers, empecé a tratar con otro tipo de gente. Bueno, también coincide eso con la universidad, con ciertas cosas que uno va haciendo, ¿no? Pero es como un ascenso social cruzar el puente de Liniers. Aunque no había ningún ascenso social porque yo seguía viviendo en las mismas condiciones, ¿no? No, pero lo que hay es un cambio cultural. Claro. Vos fijate que yo ese cambio cultural no lo viví solamente, por eso digo que hay intromisiones en el conurbano, con lo mismo que decía, si yo te describo una persona que manda a sus chicos a colegio privado, tiene una reunión de consorcio, come sushi y después se va a hacer pilates, automáticamente vas a decir que es alguien de clase media o media alta de Caballito o de Belgrano. Y puede ser tranquilamente de Ramos Mejía. Igual lo digo. Claro, Claro. También. claro, Eh, claro. y yo también me podría decir, son aquellas cosas que no son habituales en el conurbano, como por ejemplo, en mi caso, tener una casa de judíos comunistas en la esquina, de los cuales me hice amigo de los chicos, actualmente siguen siendo amigos míos, y te abren una puerta a otro lugar, digamos, ¿no? Esa puerta, Y además un cura, ¿no? Tenías un amigo judío comunista y otro referencia que era un cura. claro, mis viejos me mandaron a un colegio de curas de monjas tercermundistas, lo cual también es una intromisión en el conurbano. Había misiones ahí. Este era un médico al cual el partido era de Villalincho, lo había mandado a Herli, ¿no? A militarla en Herli. Y estas monjas estaban militándola también ahí. Eso, o sea, el conurbano también como un territorio en disputa, ¿no? Claro. Caen italianos, caen bolivianos, caen paraguayos, caen tucumanos, caen argentinos de todo el país. Y de pronto, bueno, a ver, ¿qué hacer? ¿En qué se convierten? ¿No? ¿En qué se convierte Moca? En Moca va a ser ese que va y viene, que va a buscar trabajo, va a buscar un conocimiento, acaba y viene a dormir, o se convierte en ese que no va y se queda, trabaja y duerme en la zona, o va a trabajar y a dormir, pero lo que trae no es conocimiento, sino nada más que plata. Y después está el otro, conoció una amiga en la capital, se fue a vivir a la capital, se quedó viviendo en la capital. Y viene los sábados y domingos a ver a los padres, ¿no? Ahora, la mitología la mitología del conurbano tiene mucho que ver con la mirada porteña sobre el conurbano, ¿no? Claro, adquiere. Fíjate que hay algo que el porteño le otorga al conurbanense, que es el entrenamiento que puede darle el vivir en un territorio más hostil, o por lo menos más intenso. ¿Sí? Más intenso en todo sentido, no hostil, intenso. ¿Sí? Alguien diría picante, como ¿no? Una terminología para usar algunas que están usando últimamente. Entonces ahí aparece algo donde en algún momento, esto lo descubrí el otro día, y lo vengo diciendo habitualmente, donde vos te enterás de que alguien es del conurbano, siempre te vas a enterar. El tipo que es del conurbano en un momento se va a encargar de decirte que es del conurbano. Uh-huh. Lo va a poner, y lo va a exhibir como una medalla, ser del conurbano. Casi como aquellos que fueron al Nacional Buenos Aires, ¿no? En algún momento te enterás un tipo, una persona, una chica, un chico, sobre todo los tipos. Alguien fue al Nacional de Buenos Aires, y en algún momento alguien dice, porque mira, yo soy del conurbano, y lo preanuncian como para explicar algo, tener una determinada experiencia,
cubrir algo culposo en su vida o no, pero en algún momento el tipo dice, mira, en el conurbano las cosas son de otra manera, o yo viví en el conurbano, yo conocí otra cosa, que vos la que conocés vos por vivir acá en Villa Ortúzar, ¿no? Entonces, En el caso mío, yo te empecé con una anécdota que refleja un poquito esto. Hay también un no ser de la ciudad. ahí está lindo eso, ¿cómo sería? Un no ser de la ciudad quiere decir, a ver, yo amo la ciudad de Buenos Aires, pero la ciudad de Buenos Aires está connotada. A ver, la ciudad de Buenos Aires es la ciudad que nunca quiso al peronismo, por ejemplo. La ciudad de Buenos Aires tiene una autoestima y un estamos hablando de tipo, no de tipologías, no de toda la gente. Tipología tiene que ver con sentirse más cercano a París o menos, un poquito menos a Barcelona, ponele, y menos a Santiago del Estero, digamos, ¿no? Totalmente. Y hay algo de, en esa autopercepción hay algo de hostil, hay algo, vos hablás de la intensidad del conurbano, y la ciudad de Buenos Aires tiene su propia intensidad. En la ciudad de Buenos Aires es imposible vivir tranquilo. El nivel de agresión que sufrimos y en el que participamos, digo, no somos víctimas, sino que participamos en una ciudad que quiere ser y no es, que sueña con ser algo y no lo es. Pasa que claro, la ciudad de Buenos Aires es está atrapada entre lo que quiso ser en esa maqueta de Madrid de la Avenida de Mayo o la maqueta de París, en ese sueño de no cumplido de ser Europa. Exacto. No, entonces queda atrapada ahí en esa vorágine sin potencia y luego atrapada en una ciudad con muy pocos refugios para aislarse de la propia ciudad, ¿no? Algún parque, un raje a agronomía, una búsqueda desesperada de ir a Palermo, ¿viste? Es como si no tuviera salida. Pero bueno, también hay momentos que no puedes estar tranquilo porque uno tiene miedo y porque se ha formado un miedo en el conurbano, pero es innegable que es mucho más tranquilo y uno puede hasta vivir en un octavo piso y escuchar un gallo al amanecer, porque alguien todavía tiene gallinas, ¿entendés? Cosa que no creo que ocurra en Almagro. Pero ahí aparece como ese no ser de la ciudad y que uno ha conocido otra cosa, ¿no? Sabe de la existencia de otra cosa. Y de ahí que muchos quizás en el momento en que el porteño conoce otra cosa, se plantea cada tanto fugarse de la ciudad, huye, autoasume a como un lugar delirante. Y ese delirio no viene nada más, como bien dijiste, ese delirio no viene nada más que de la intensidad del capitalismo y el correr y la agresividad y el apuro, sino viene de eso que no se pudo ser, ¿no? Que es esa impotencia de tratar de ser París, de tratar de encontrar en el elogio, encontró un elogio cierta parecido con una ciudad europea, ¿viste? Cuando se dice, no, Buenos Aires parece una ciudad europea, y ahí se infla el pecho. Hay cosas que nadie dice en ningún lugar del conurbano. Y además, ya que hablaste de la ciudad... Salvo cuando vas a un barrio inglés. No hay barrio español, no hay barrio italiano, no hay barrio... Puede haber barrio... solamente hay barrio inglés. ¿Viste? Cuando hay 20 casitas que hicieron los del ferrocarril para los gerentes o algo. En Aedo debe haber un barrio inglés. Sí. Seguro porque donde hay... pero bueno, es eso. Sí, perdón. No, otra peculiaridad a la que va llevando la conversación es el argentino que la mirada sobre el argentino, la mirada de la gente que vive en otras patrias, está construida sobre la base del porteño.
es muy interesante para mí eso, porque eso obviamente está en relación con que el porteño ha sido la figura que ha viajado. Es más raro que una persona que no haya recalado en la ciudad, es más raro, no quiero decir que no exista, ni mucho menos, pero cuando se habla del el argentino que es agrandado, que es soberbio, y en general yo creo que se está hablando del porteño, ¿no? ¿Lo ves así vos también, Jorge? Pedro, perdón. Hay una especie digamos, de intento de monopolización del porteño por... Fíjate que cuando hablan del tango, hay gente que hace tango en Rosario, en Córdoba, en todo el país hay tango, y sin embargo sí, la música de Buenos Aires, ¿no? Medio que marcan después apareció el tango argentino, Mariano Mora es un tipo que nació en Lanús, qué sé yo, hay un montón de cosas ahí que de alguna manera, creo que Homero Mansi también, si no me equivoco. Sí, Homero Mansi es santiagueño. Mira, el santiagueño, aparte, yo tenía como que había vivido en Lanús, no sé por qué. Puede ser que haya vivido en Lanús, no lo conozco, pero él es oriundo. Claro, y entonces ese argentino con bocina, que es el porteño, que es menos portentoso, seguramente ha provocado que algún cordobés en Barcelona provoque algún disturbio, ¿no? Decir, este tipo de acento tiene, ¿de dónde es? Y vos figurate que no es nada más que los porteños los que viajan, porque alguna vez me han dicho que una característica de los marplatenses y su conexión con el mar hace que también haya un salto por sobre Buenos Aires y mucho marplatense se vaya a Europa. Me lo han dicho, no tengo pruebas, ni datos, ni nada como corroborar eso. Pero es verdad que el porteño a veces se queda con el crédito. Quizás porque como está en el puerto, es por donde se llegó, también es por donde se va uno, ¿no? Entonces tiene más cerca la posibilidad de irse. Nadie dice la puerta el chiste no decía, la ironía no estaba en que la puerta de salida es el aeropuerto de Pajas Blancas, del Plumerillo. Y otras cosas porque desde el Plumerillo no tenés ningún avión que te lleve a Europa. Por eso mismo, debe haber, es más fácil irse desde acá, y de hecho ya lo ha hecho tu abuelo, ha hecho el camino inverso, ¿no? O tu abuelo, o tu tatarabuelo, o tu bisabuelo, alguien. Mi papá en el caso mío. Bueno, tu viejo más cercano todavía, ¿entendés? Entonces, vino de nene, ¿no? Vino de muy chiquito, pero vino. Pero no importa, pero vino, y ahí es donde también uno, viste, decir que técnicamente ¿qué es? El lugar donde se formó, es un tipo italiano o un aedense, pero ¿cuál es el gentilicio del tipo de aedo? No, nunca lo conocí. Y de todas maneras, mi viejo pasó por el campo, ¿no? Pasó por la llanura pampeana, pero estamos haciendo, me voy a convertir en un programa autobiográfico. Lo del conurbano me moviliza mucho a mí, te digo la verdad. Esa condición natal. Yo tengo un amigo que se pelea conmigo porque dice que vos sos porteño, Mosca me dice, vos sos porteño, y empieza el tango, qué sé yo. Y sí, el tango, pero como decís vos, el tango no hace falta ser porteño para que te guste el tango. Pero no, pasa que me parece que ahí hay un tema de qué parte de Moca es porteña y qué parte de Moca es conurbana. Yo creo que el tipo del conurbano está hecho de un montón de cosas de porteño porque la vive, porque lo siente, porque va, porque la transita, ¿entendés? Y entonces vos decís, a ver, un tipo de mucha guita de Aedo se parece más a un tipo de mucha guita de la capital que a otro de Aedo. Sí. Usa Cardón, el tipo tiene un Audi, y viste cómo es, qué sé yo, un tipo de un macrista se parece más a otro macrista. Y uno vive en Coleta y el otro vive por ahí en Ramos Mejía.
No, y aparte Buenos Aires es la meca también en el conurbano y en la propia campaña, en la pampa húmeda también, la meca es, anda a hacerle entender a un pariente mío de Las Toscas, en la provincia de Buenos Aires, que yo no era porteño. ¿Cómo no sos porteño? Si venís en tren, Obviamente. ¿no? Y que de allá se ve todo igual. Claro, 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 claro. Tipo, agarra, es como viste las nubes. Vos ves nubes que pueden estar a 1000 metros, pueden estar a 3000 metros, qué sé yo, están todas allá arriba. Sí, no las digo. Desde Las Toscas, ¿dónde quedan Las Toscas? Las Toscas es el camino a General Pico. El tren que va a General Pico, La Pampa, pasa por un pueblito que se llama Las Toscas. No pasaba en la época, en las épocas buenas, digamos. El Sarmiento, El Sarmiento, sí. iba por Lincoln también, Arenaza, Robert. No, es otra línea, es otra ruta. Lincoln Arenaza es una dirección distinta, pero también del Sarmiento, claro. Entonces, imagínate que de ahí, claro, es todo lo que llegaba en tren. Claro, claro. ¿Y de dónde viene? El tren viene de Buenos Aires, viene de ahí, todo lo mismo para los tipos. Incluso yo estoy seguro que mucha gente de Aedo, de Lanús, cuando le decían porteño, de alguna manera, me hablaban un amigo hace poco que con su hermana iban a Entre Ríos y eran los porteños para los pibes. Sí, lógico. Los pibes eran de Avellaneda. Totalmente. Sos porteño. Y mi hermana lo sentía como un orgullo, le gustaba que le dijeran porteño. Porque decían, claro, vos es como ver un milico, vos decís, qué sé yo, ver un milico, vos le decís, ¿qué tal, teniente? El tipo por ahí un cabo. Claro. Pero vos ves un milico, qué sé yo, no sabés contar las tiras, ¿viste? Qué sé yo, ver un tipo, un uniformado, y creo que lo que veían era un uniformado de la mezcla de porteñidad y de conurbanidad, ¿no? Sí, además porque claro, Buenos Aires se convierte en un centro, la ciudad se convierte en un centro formador de la cultura en el plano nacional. Estamos hablando de poetas del tango que nacieron en Santiago del Estero, estamos hablando de futbolistas que se hicieron famosos acá y andás a ver en qué pago. Orteguita, por ejemplo, que era jujeño, de la pobreza jujeña más rigurosa. Y después, pero el foco, la absorción, está acá, está en la ciudad. El sol, Claro. el sol es un sistema solar en el cual vos declarás desde ya nominás centro. Ya decís es el centro, ¿viste? Sí, el centro. Sí, las luces del centro. Luces del centro, las luces, el atractivo, ahí se existe, ¿no? Ahí está la existencia, digamos, ¿viste? Imagínate vos, vamos a suponer que Moca fuiste bancario, ¿no? Y en tu carrera de bancario, vos podías ser cajero en la sucursal Aedo del Banco Nación o en Casa Central. Algo más de prestigio ser en Casa Central tiene, cajero. Sí, no sé por qué, porque también vos decís que sos cajero, qué sé yo, ¿no? No, y además, Pedro, el laburo te lleva a la ciudad de Buenos Aires. El laburo, en los clasificados de Clarín, terminaba, el viaje normalmente era del otro lado de la General Paz, de este lado no había muchos lugares tipo Bama. Terminás los laburos de administrativo, la mayoría. Claro. Vos viste que cuando vas al conurbano, los abogados, las escribanías, están en casas, no terminan de estar en la oficina, viste, como que no terminan de encontrar un lugar. Después cuando entras son todas iguales, las escribanías son todas iguales. Pero de afuera vos venís
escribanía el otro día fui a una escribanía en Banfield, por un trámite tuve que hacer, y maravilloso, gente hermosa, ¿no? Y tenía aire de escribanía, pero afuera era un chalet reciclado en escribanía, ¿viste? Esos chalets que son un chalet que quedó en el centro, ¿viste que pasa eso? Sí, sí, sí. La calle se hace comercial y tenías un chalet a 4 cuadras, ahora el centro también llega ahí, el chalet quedó y se reconvierte en escribanía, clínica para hacer análisis o un consultorio odontológico, qué sé yo, no sé, cualquier cosa. No llega a formalizar, viste, como que la formalidad de la oficina, del edificio de oficinas es... Claro, y entonces, claro. por los laburos que uno podía hacer desde lo administrativo, no de las conurbanos, No, sí, lógico. Yo estoy hablando de una juventud que buscaba trabajo administrativo. claro, y todos al tren, ¿viste? Sí, lógico, lógico. El Y ahí Sarmiento, yo vivía en el Sarmiento más que en mi casa. pensá, y estoy seguro que algún libro te acordás de haber leído en Sarmiento. Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, sos un tipo en tránsito, porque después, para muchos de tu barrio, vos eras, este va este se fue al centro, ¿viste? Maricón. Tiene roce, tiene Claro, roce. y en el centro sos el del conurbano, ya no sos de ningún lugar. Quedaste viviendo, digamos, ¿viste? Eh, eh, y traficando cosas, a darte cuenta. Sí, 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 sí. No, y difundiendo, ¿no? Desde el punto de vista de los amigos y las amigas, es es un intercambio obviamente muy fluido, el de Aedo con la capital, aunque también depende mucho de las circunstancias de la vida y las condiciones de vida, ¿no? Porque hay gente de Aedo que no se mueve en su vida también, ¿no? No, pero por eso, a ver, hay hay gente que de pronto tiene angustias muy fuertes, como, como un caso típico desde el punto de vista, digamos, de consulta psicológica, en las cuales se viene a vivir a la capital, qué sé yo, y después empieza a volver a su barrio, a visitar a sus padres o a ver a algún amigo y empieza a notar cambios y empieza a sentirse, no a notarlos, precisamente al no pensar en los cambios, ve que ya no son, empieza a tener una angustia, porque ya ese lugar no es el lugar que había conocido. Ah, cierto, cierto, cierto. Pero además el cambio urbanístico yo tengo que ir terminando. Pero a mí me sucedió una vez viajar en un bondi y pasar por el frente de lo que fue mi casa durante 25 años y solamente me di cuenta después que cuando llegué a las vías me di cuenta que había pasado porque no queda nada. Claro. Hay una transformación muy fuerte. Entonces, pero la persona que vive ahí no la nota porque ya fue viviendo el degradé, Claro, esa mutación la fue acompañando y qué sé yo. Y vos decís, pero no, mi casa le cambiaron el gente, y le hicieron un local y una panadería, un despacho de pan en el garaje, ¿viste? Se ve algo de tu pasado detrás de una viste, de una oferta de facturas que el tipo hizo. Es difícil reconocer el pasado ahí, ¿no? Claro, y ahí viene la angustia. La angustia, claro. Hay algo... Pedro, vos todavía no me firmaste el primer libro tuyo te mandé, te lo voy a mandar cuando hagan la reimpresión. Dale. Así que en febrero te la voy a hacer alcanzar y te firmo los dos. Ahí está. Muchas gracias, Pedro. Eso es la mejor parte de este reportaje ha sido este Te vas a llegar un libro, vas a tener que leerlo. No, los leo, te juro que, bueno, no te voy a jurar nada. Vos sabés que yo soy lector y admirador. Después de leerlo, sabiendo que podemos repetirnos en muchas de las cosas que hemos hablado,
hacemos otra conversación. Si no es extraordinario. Y la próxima gira ya no sobre el conurbano, sino sobre el libro sobre el conurbano. Es que vamos a pasar intuitivamente, apareciste por muchos de esos lugares, vas a ver. Mira, Vas a ver que va a haber muchos lugares que decir, boludo, estuvimos hablando de esto, y vamos a volver a pasar. Y nos avivaremos, o haremos que alguien nos diga, che, lo cortarán después esa parte donde nos repetimos. Sí, claro, porque siempre lo mismo tampoco ayuda. No, pero dale. Ahora vuelven a hacer una reimpresión y te voy a hacer mandar uno. Porque agradecido desde ya, Pedro, y muchas gracias por estar con nosotros en Radio Caput. Vamos, un gran abrazo. Un abrazo grande. Bueno.